Señor Santos, el tribunal no tiene tiempo para sus fantasías lingüísticas, dijo el juez Harrison con desprecio, causando risas amortiguadas en el Tribunal Federal de Miami. Un inmigrante de 68 años que apenas ha terminado la escuela primaria no puede dominar 9 idiomas. Manong Eduardo Santos permaneció de pie, su postura erguida contrastando con las esposas que restringieron sus puños. A los 68 años, Filipino había sido acusado de liderar una red internacional de falsificación de documentos, supuestamente utilizando múltiples idiomas para engañar a las autoridades migratorias. El fiscal federal Marcus Webb, ambicioso y conocido por su crueldad hacia los inmigrantes mayores, sonrió maliciosamente mientras organizaba sus roles. Su excelencia, este hombre afirma haber traducido documentos en tagalo, español, inglés, mandarín, japonés, coreano, vietnamita, tailandés y malayo. Obviamente es una estafa elaborada para ganar simpatía. En la primera fila, María Santos sostuvo firmemente la mano de su nieta de 12 años, Sofía. Habían viajado 3 estados para estar allí. Eduardo nunca había mentido sobre nada en su vida. Había trabajado 40 años como conserje nocturno, salvando a cada centavo para traer a la familia de Filipinas. El acusado está acusado de falsificar más de 200 documentos de inmigración en los últimos 5 años, continuó Webb, caminando teatralmente por la habitación. Documentos que permitieron la entrada ilegal de cientos de personas en los Estados Unidos. Eduardo cerró los ojos brevemente, recordando las noches pasadas ayudando a las familias desesperadas. Cada certificado de nacimiento, cada diploma, cada certificado médico traducido gratis en su pequeño apartamento en Little La Habana. No eran falsificaciones, eran puentes lingüísticos construidos con amor por las personas que no tenían a nadie más. El juez Harrison ajustó sus gafas con impaciencia. 62 años en el Poder Judicial le habían enseñado a reconocer a los mentirosos, y que el viejo Filipín claramente estaba tratando de engañar a la corte con historias imposibles. Señor Santos, sus supuestas habilidades lingüísticas son irrelevantes aquí, declaró Harrison con frialdad. Los hechos son simples. Se encontraron documentos falsos en su residencia durante la búsqueda federal. No eran falsos, respondió Eduardo con calma. Su voz llevaba décadas de dignidad silenciosa. Estas fueron traducciones hechas a personas que necesitaban ayuda. Webb estalló riendo. Su excelencia, este hombre ha transformado su hogar en una fábrica de documentos fraudulentos, explorando la vulnerabilidad de su propia comunidad de inmigrantes para obtener ganancias personales. Las cámaras de seguridad capturaron cada movimiento, cada expresión de desprecio dirigida a los ancianos filipinos. Lo que nadie en esa habitación sabía era que Eduardo Santos había aprendido mucho más durante sus 4 décadas trabajando en los turnos nocturnos de los edificios más importantes de Miami. En los corredores silenciosos después de la medianoche, las oficinas de limpieza de abogados, políticos y empresarios, Eduardo había desarrollado no solo fluidez en 9 idiomas, sino también una memoria fotográfica para conversaciones, documentos y secretos que la élite de esta ciudad pensaba que estaban a salvo en las sombras de Down. Su propio defensor público no parece creer en sus acusaciones. Se burló de Webb, señalando a la joven abogada Sarah Kim, recién formada, que volcó nerviosamente sus roles. Era su tercer caso como defensor, y enfrentando al implacable Marcus Webb, la asustó visiblemente. Eduardo observó con calma a la audiencia llena de periodistas, personal curioso y de la corte. Algunos susurraron entre sí, otros escribieron furiosamente en sus teléfonos celulares. Todos esperaban ver a otro inmigrante anciano siendo aplastado por el sistema. Webb se acercó a la tabla de evidencia, sosteniendo un sobre marrón. Estos documentos demuestran inequívocamente que el acusado no solo falsificó a cientos de documentos, sino que cargó por este servicio, transformando la desesperación de su comunidad en ganancias personales. La nieta de Eduardo, Sofía, apretó la mano de su abuela más fuerte. En la escuela, los niños ya habían comenzado a burlarse de ella. Su familia son criminales, dijeron en los pasillos. Mientras todos en la sala se burlan de sus habilidades lingüísticas, Eduardo mantuvo esa serenidad que solo existe en quienes ha sido testigo de tormentas y mantuvo secretos lo suficientemente poderosos como para hacer que todos los Miami se sacudieran en sus cimientos. Si está siguiendo esta increíble historia de prejuicios y revelaciones que cambiarán el juego por completo, asegúrese de suscribirse al canal para descubrir cómo un simple conserje filipino
estaba a punto de exponer las verdades que harían que la poderosa de esta ciudad mendiera por piedad. Webb abordó la tabla de evidencia con la confianza de un depredador que ya salva la victoria. Su excelencia me permite presentar algunas de estas traducciones que el acusado afirma haber hecho sin cargo para la caridad. Él planteó un certificado Nasime con varias versiones en diferentes idiomas. Este certificado supuestamente se tradujo de tagalo a inglés, pero nuestros expertos confirmaron inconsistencias graves en la traducción. Claramente falsificado. Eduardo mantuvo su expresión serena, pero sus ojos se estrecharon ligeramente. Sabía que cada palabra de ese certificado era de Little Miguel Santos, de solo 3 años, que necesitaba el documento para reunirse con sus padres después de 2 años de separación forzada. Y esto, continuó Webb dramáticamente, teniendo un título universitario, supuestamente traducido del mandarín. El demandado cobra $500 por documento, explorando familias desesperadas. Sarah Kim finalmente encontró coraje para levantarse. Objeto, Su Excelencia, no hay evidencia de que mi cliente haya cobrado ninguna cantidad por sus servicios. Negó, respondió Harrison sin siquiera mirarla. Continuar, Web Promoter. En la audiencia, una mujer asiática de mediana edad comenzó a roquear nerviosamente. Era la señora Chen, madre del estudiante cuyo diploma Eduardo había traducido. Ella le susurró algo al hombre a su lado, quien inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Webb sonrió maliciosamente. Pero lo que más me impresiona, Su Excelencia, es la audacia de este hombre. Realmente espera que creamos que un cuidador nocturno, que pasó 40 años limpiando baños y vaciando a los contenedores de basura, desarrolló fluidez en 9 idiomas complejos. Trabajé en muchos lugares, dijo Eduardo con calma, sus primeras palabras en 20 minutos. Aprendí de la gente. La habitación explotó en risas crueles. ¿Escuchaste eso? Webb giró teatralmente al jurado. Él aprendió de la gente, como si los idiomas milenarios pudieran ser absorbidos por la ósmosis durante los intervalos de limpieza. Harrison golpeó el martillo, pero aún sonrió. Señor Santos, por favor, ahórrenos de estas fantasías. Este tribunal trata con hechos, no cuentos de hadas. Lo que ninguno de ellos sabía era que Eduardo Santos había pasado 4 décadas trabajando en el edificio que albergaba las oficinas más influyentes de Miami. Durante esos turnos solitarios al amanecer, no solo limpió, observó, escuchó y recopiló en silencio información que ahora formaba un archivo mental devastador sobre la corrupción, los sobornos y las conspiraciones. Webb se acercó a Eduardo peligrosamente. ¿Sabes lo que encuentro más patético en ti, Santos? Probablemente cree incluso en estas mentiras. 40 años de limpieza de tierra debe haber afectado su percepción de la realidad. Las palabras cortaron profundamente, pero Eduardo permaneció inmóvil. En la primera fila, Sofía apretó tanto la mano de su abuela que sus dedos eran blancos. Web Promoter tiene razón, acordó Harrison, ajustando sus caras gafas. Este caso es una pérdida de tiempo. Un inmigrante mayor que intenta ganar fama a expensas del poder judicial. Sarah Kim miró desesperadamente sus roles. Era su tercer caso como defensor público, y ya podía sentir que la derrota se acercaba como una tormenta inevitable. Lo que no se dio cuenta fue la ligera sonrisa que pasó por los labios de Eduardo cuando Webb mencionó los 40 años de trabajo. 4 décadas limpiando el mismo edificio significaron 4 décadas con acceso a oficinas de Webb & Associate, donde el fiscal mantuvo su práctica privada paralela a su carrera pública. Cada noche, Eduardo había sido testigo de conversaciones telefónicas, dadas documentos que quedaban en las mesas, observaron reuniones secretas que tuvieron lugar después del trabajo. Su memoria fotográfica había catalogado cada sórdido detalle de la verdadera naturaleza de ese sistema que ahora lo juzgaba. Webb recurrió al jurado con su sonrisa más encantadora. Los caballeros sudorosos no permiten que este teatro los distraiga de los hechos. Este hombre es un criminal que ha explorado su propia comunidad y ahora trata de esconderse detrás de historias imposibles sobre el polaculio polaculoso. Cada palabra aumentó la ira silenciosa que creció en el pecho de Eduardo, no solo por la injusticia, sino por la hipocresía. El mismo hombre que lo acusó de explotar a los inmigrantes había construido su fortuna personal haciendo exactamente eso, cobrando valores absurdos de familias desesperados por los servicios legales básicos. Por un momento, cuando todos se rieron de sus acusaciones lingüísticas, Eduardo bajó ligeramente la cabeza, y en este gesto, Webb
vio la confirmación de la victoria. Pero cualquiera que conozca la verdadera fuerza, sabe que no grita ni se muestra a sí misma. Pacientemente espera el momento adecuado para demostrar que subestimar a alguien puede ser el mayor error que puede cometer. Esa noche, Eduardo Santos llegó a casa en el pequeño apartamento en Little La Habana a las 23:47, como siempre lo había sido. María estaba esperando con una taza de té caliente y ojos rojos de preocupación. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó, sabiendo que la respuesta sería dolorosa. Eduardo se sentó fuertemente en la mesa de la cocina, donde se organizaron docenas de documentos traducidos en peillas cuidadosas. «Se ríen cuando digo que hablo 9 idiomas. Piensan que soy un viejo mentiroso». Sofía, que debería estar durmiendo, apareció en la puerta del corredor. «Abuelo, ¿por qué no te creen?». Eduardo sonrió tristemente a su nieta. «Porque a veces la gente solo ve lo que quieren ver, querida». Lo que no sabían era que Eduardo había comenzado a trabajar en el edificio corporativo de Miami en 1984, cuando Marcus Webb seguía siendo un ambicioso abogado que dejó documentos confidenciales dispersos en la mesa durante sus horas nocturnas. 40 años limpiando las mismas oficinas significaban 40 años observar, escuchar y presenciar involuntariamente conversaciones que ocurrieron cuando todos pensaron que no había nadie cerca. Eduardo había desarrollado su memoria fotográfica por necesidad. Necesitaba recordar los detalles de limpieza de múltiples clientes, pero terminó memorizando mucho más. A la mañana siguiente, Sarah Kim apareció en el departamento de Eduardo con una expresión desesperada. «Señor Santos, necesito ser honesto. Este caso es muy difícil. Webb tiene una reputación impecable y una considerable influencia política». Eduardo sirvió café para el joven abogado. «Sarah, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Conoces las prácticas privadas del promotor? ¿Cómo esto?». Ella frunció el ceño. «¿Tiene una oficina privada más allá del fiscal?». Sarah dudó. «Bueno, sí, Webb & Associates». «¿Por qué pregunta?». Eduardo caminó hacia un cajón y retiró un sobre amarillento. «Porque durante 4 décadas limpiando esa oficina, vi muchas cosas. Conversaciones telefónicas, reuniones secretas, documentos que no deberían existir». Los ojos de Sarah se abrieron. «Señor Santos, ¿qué ves exactamente?». «Vi Webb cobrando valores absurdos de familias inmigrantes por servicios que deberían ser gratuitos. Lo vi guiar a los clientes a mentir en los procesos de inmigración. Vi contratos fraudulentos firmados al amanecer». Eduardo abrió el sobre, revelando páginas de notas escritas a mano con fechas, horarios y detalles precisos. «Mi memoria fotográfica mantuvo todo. Cada conversación, cada cantidad cargada ilegalmente, cada familia exploró». Sarah volteó sus páginas, cada vez más impresionada. «Señor Santos, esta es evidencia de corrupción sistemática. Pero, ¿por qué nunca ha denunciado antes? ¿Quién creería en un conserje filipino contra un fiscal federal?». Eduardo suspiró. «Pero ahora cometió un error. Me ha acusado públicamente. Trajo cámaras, creó un escenario. A veces la arrogancia es el peor enemigo de una persona». En ese momento, el teléfono sonó. Era la señora Chen, la madre del estudiante cuyo diploma Eduardo había traducido. «Señor Santos, vi en las noticias sobre su caso. Quiero ayudar. Tengo otros padres aquí conmigo». «¿Cuántos otros?». Eduardo preguntó. 12 familias, todos dispuestos a presenciar que nunca cobró un centavo. Eso salvó a nuestros hijos, nuestros sueños». Sarah miró a Eduardo con una admiración creciente. «Señor Santos, creo que subestimo por completo su situación. No es solo un acusado. Usted es alguien que Webb teme». Eduardo sonrió por primera vez en semanas. «Sarah, mañana en la corte, cuando se ríen de mis habilidades lingüísticas, quiero que me pidan que muestre una demostración, no solo los idiomas, sino de todo lo que he aprendido durante 40 años observando en silencio». En la sala de estar, Sofía jugó con un rompecabezas de 1000 piezas, herencia de paciencia y determinación de su abuelo. «El abuelo siempre dice que las piezas más importantes se almacenan hasta el final», murmuró para sí misma. Mientras Sarah organizó su nueva estrategia de defensa, Eduardo se mantuvo tranquilo en la silla de la cocina, sabiendo que 40 años de silencio respetuoso estaban a punto de convertirse en la demostración más devastadora de que subestimar a alguien puede ser el mayor error que una persona puede cometer en la vida. Fue cuando todos se rieron de sus acusaciones lingüísticas de que algo inesperado comenzó a tomar forma, no solo en el pequeño apartamento donde organizó meticulosamente su evidencia, sino especialmente en el aspecto decidido que ahora brilló con una intensidad que hizo que Sarah se diera cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder en la corte. Entonces, el señor Santos
El juez Harrison se inclinó con una sonrisa cruel. ¿Todavía insiste en estos 9 idiomas? ¿O finalmente admitirá su estafa? Eduardo se paró lentamente, sus esposas enredándose en el silencio absoluto de la habitación. Su excelencia, si me permite 5 minutos, puede demostrar que no solo hace estos idiomas, sino que también sé mucho más sobre esta corte de lo que piensan. Webb estalló riendo. Esto es ridículo. No convirtamos a esta corte en un circo para satisfacer los caprichos de un criminal. 5 minutos, repitió Eduardo con calma. Si fallo, acepto cualquier oración, pero si pruebo mi inocencia, espero que la verdad sobre la corrupción en este sistema también salga a la luz. Harrison dudó. Las cámaras estaban transmitiendo en vivo, y la curiosidad mórbida ganó. Muy bien, 5 minutos. No es un segundo más. Eduardo cerró los ojos por un momento, recordando la promesa hecha a su esposa fallecida hace años. Si algún día necesita defender nuestra dignidad, usaré cada palabra que aprendí del amor. Cuando los abrió, comenzó en tagalog perfecto. Angotohanan ay hindi nangangailangan ng pagsasalin. La verdad no necesita traducción. Su voz resonó en la habitación con una fluidez que sorprendió a los primeros murmullos. Sin detenerse continuó en mandarín. Sai si shinien de gong suo zhong, wo xue dao liao bu chin chin shi yuyen. En 40 años de trabajo, aprendí mucho más que idiomas. La señora Chen en la audiencia estaba encantada, reconociendo la perfección del acento. El español fluía como música. La inminiteración en cualquier lenguación sigue sido injustice. Webb estaba visiblemente pálido. Sus ojos nerviosos viajaban por la habitación. Eduardo continuó implacablemente en japonés. Sengia yengo o erenbanai. La justicia no elige idiomas. En coreano, Chinsileon moden onero gaten gajigoisemida. La verdad tiene el mismo poder en todos los idiomas. La habitación estaba completamente hipnotizada. Los vietnamitas fluyeron sin esfuerzo. Toi chok wok tu nung nguoi toi puk vu. Aprendí de las personas a las que serví. En tailandés, Kwam Chringaim Saama Art Chanaitel Od Aip. La verdad no se puede ocultar para siempre. Finalmente, el Malasia terminó su manifestación. Patuh tahun, membersihkan pejabat screen mengajarkan saya lebih dari bahasa. 40 años de limpieza de oficinas me enseñaron más que idiomas. El silencio fue sepulcral. Harrison era blanco como papel. Webb sostuvo la mesa para no caer. Eduardo sonrió serenamente. Ahora, sobre estas traducciones que llamas falsificaciones, se volvió hacia Webb directamente. Fiscal de Webb, recuerda la conversación telefónica del 15 de marzo de 2019, cuando instruyó a la señora Rodríguez que mienta sobre su fecha de llegada a los Estados Unidos a cambio de 8,000. Webb saltó de la silla. Esto es imposible. Como puedes saber, porque estaba limpiando tu oficina esa noche a las 23:15 precisamente. Eduardo permaneció impetizado. O la reunión del 7 de septiembre de 2021, cuando cobró 15,000 de la familia Kim para acelerar un proceso que debería ser gratuito. La habitación explotó en murmullos. Sarah Kim contuvo el aliento. Al darse cuenta de dónde quería ir Eduardo, su excelencia, Eduardo recurrió a Harrison. Durante 40 años limpiando el edificio corporativo de Miami, fui testigo de cientos de conversaciones que encontró en privado. Mi memoria fotográfica mantuvo cada detalle de cada esquema corrupto. Harrison estaba sudando visualmente. Estas son acusaciones sin fundamento. Eduardo abrió el sobre que Sara había traído. Tengo fechas, tiempos, valores exactos, nombres de clientes explotados. 40 años de corrupción sistemática documentados por alguien que consideró invisible. Webb probó una última tarjeta desesperada. Está inventando todo esto para deshacerse de las acusaciones. En ese momento, la puerta de la corte se abrió. La señora Chen ingresó seguida de 12 familias asiáticas, todas las que tienen documentos. Somos las familias que el señor Santos ayudó de forma gratuita, gritó en inglés roto. Salvó a nuestros hijos, nuestros sueños. Uno por uno, las familias se levantaron como testigo de que Eduardo nunca había cobrado un centavo, ya que sus traducciones habían salvado vidas. Reunidas familias permitieron tratamientos médicos urgentes. Webb era blanco como papel. El sudor goteaba por la frente. Harrison venció desesperadamente a su martillo, pero había perdido por completo el control de la situación. Sarah Kim se levantó triunfante. Su excelencia, paso a través de la cancelación inmediata de todas las acusaciones contra mi cliente. La evidencia muestra claramente que ha practicado actos de caridad, no crímenes. En las redes sociales,
Durado Santos ya viralizó en todo el mundo. El hombre que todos subestimaron acababan de expulsar décadas de corrupción utilizando exactamente los talentos que intentaron ridiculizar. Cuando Webb se dio cuenta de que su carrera política y su licencia de abogado se arruinaron para siempre, la serena sonrisa de Eduardo demostró que 40 años de paciencia silenciosa habían sido el momento necesario para demostrar que subestimar a alguien podría ser el mayor error que una persona comete en su vida. Con una voz rota y un sudor corriendo por la frente, el juez Harrison murmuró: «Caso, si se anuló, todas las acusaciones se retiran». El sonido metálico de las esposas que cayeron al piso se ahogaron por la explosión de la alegría que se hizo cargo de la habitación. Eduardo corrió a los brazos de María y Sofía, finalmente libre. Las lágrimas de su nieta se mojaron su hombro mientras susurraba: «Sabía que ibas a ganar, abuelo. Siempre lo sabía». Webb permaneció paralizado junto a la tabla de evidencia, observando su carrera política y su licencia de abogado para romperse verdadero po. Los videos de juicio ya acumularon millones de puntos de vista, y los comentarios fueron despiadados. «Este fiscal es un monstruo, deportando el Webb, no Eduardo». Finalmente se hizo justicia. En los días siguientes, la investigación sobre prácticas corruptas de Webb ha avanzado rápidamente. El FBI confiscó décadas de documentos de la oficina de Webb & Associate, confirmando cada detalle que Eduardo había memorizado durante sus décadas de trabajo silencioso. 53 familias inmigrantes se presentaron como víctimas de extorsión. Harrison se vio obligado a retirarse por adelantado después de que una investigación interna revelara su historial de sesgo sistemático contra los inmigrantes. Su pensión se redujo drásticamente y perdió la elegibilidad para los puestos en los tribunales federales. Webb perdió no solo su licencia, sino que también enfrentó acusaciones penales por extorsión, conspiración y explotación de personas vulnerables. Su mansión en Coral Gables fue hipotecada para pagar multas judiciales, y su esposa solicitó públicamente el divorcio, llevando la mitad de los activos restantes con él. 6 meses después, Eduardo Santos recibió la Medalla de Honor de la ciudad de Miami a manos del propio alcalde. «Este hombre representa lo mejor del espíritu americano», declaró durante la ceremonia transmitida a nivel nacional. «Probó que la dignidad, el conocimiento y la perseverancia siempre triunfan sobre los prejuicios y la arrogancia». La Universidad de Miami ofreció a Eduardo un puesto como maestro honorario de lingüística aplicada, donde creó el primer programa de traducción gratuita para comunidades de inmigrantes en el país. Los estudiantes de todo el mundo viajaron para aprender del hombre que convirtió 40 años de limpieza nocturna en la demostración más poderosa de que el verdadero conocimiento no conoce las barreras sociales. Sarah Kim, inspirada en el caso que definió su carrera, se especializa en derechos de inmigrantes y abrió su propia oficina, ofreciendo servicios gratuitos a familias necesitadas. «Eduardo me enseñó que la justicia no se trata de ganar casos, se trata de defender la dignidad humana», dijo en una entrevista con el programa de 60 minutos. Las 12 familias que Eduardo había ayudado a crear libremente un fondo educativo en su nombre, que ha beneficiado a más de 200 jóvenes inmigrantes con becas completas. La señora Chen se convirtió en la primera presidenta de los antecedentes, diciendo: «Lord Santos salvó a mi hijo, ahora salvamos a otros hijos». Webb, por otro lado, fue sentenciado a 8 años en arresto federal después de un juicio que duró 3 meses. Sus activos fueron confiscados para compensar a las familias que habían explotado sistemáticamente. Durante el juicio, trató de culpar a diferencias culturales y malentendidos por sus acciones, pero el jurado deliberó por solo 2 horas. Perdió el yate de $2 millones, los autos importados, la casa de Hampton Beach, y especialmente el respeto de sus propios hijos, que cambiaron los apellidos para escapar de la vergüenza pública asociada con el nombre Webb. Durante sus primeros meses en prisión, Webb trató de escribir una autobiografía titulada Mi Sorvied, My True Story, pero ningún editor mostró interés. Los pocos ex-colegas que todavía le hablaron mencionaron que el libro se parecía más a la autocompasión que a una reflexión genuina de sus crímenes. En un soleado domingo por la tarde, 2 años después del juicio, Eduardo se sentó en el patio trasero de su nuevo hogar, un regalo de la comunidad de Miami, Filipinas, viendo a Sofía jugando con otros niños que hablaban inglés, tagalo y portugués. «Abuelo», gritó corriendo hacia él, «las chicas quieren que les enseñes por ellos». Eduardo sonrió, recordando las palabras de su difunta esposa. «La verdadera venganza no es destruir quien te dañó, Eduardo.
es construir algo tan hermoso que se dan cuenta de cuán pequeños son sus prejuicios. El programa de televisión 60 Minutos hizo un documental especial sobre el caso, titulado El conserje que cambió de Miami. El episodio ha ganado 3 premios Emmy e inspiró cambios legislativos en todo el país en los derechos de los inmigrantes y la reforma judicial. Hoy, a la edad de 70 años, Eduardo Santos ya no es el cuidador invisible que limpió las oficinas al amanecer. Es una inspiración global, una prueba viviente que subestima a alguien en función de su origen, edad o profesión puede ser el mayor error que una persona comete en la vida. Webb trató de destruir a un hombre simple y honesto, pero finalmente reveló al mundo un gigante de la dignidad humana. Eduardo ha aprendido que la mejor venganza no es devolver el mal sufrido, es lograr la grandeza que sus enemigos nunca podrían imaginar o entender. Si esta historia ha tocado su corazón y ha demostrado que la justicia siempre encuentra su camino, asegúrese de suscribirse al canal y activar notificaciones para historias más reales de superación y transformación que demuestre que ver eso, para ver la fuerza de Dadeira nace exactamente donde se espera que lo menos lo encuentre.